A continuación, trabajaremos dos ejemplos del teorema de Rolle. Uno en el cual se puede aplicar y otro en el que no. Bien, dice comprobar si la función f de x igual a x cuadrado menos 6x cumple las condiciones del teorema de Rolle en el intervalo 0,6. Y si lo cumple, hallar el punto intermedio c donde se anula la derivada. Entonces, bueno, vamos a ver si cumple las condiciones. ¿De acuerdo? Tenemos que tener claras las condiciones. Y es que la función de inicial debe ser definida y continua en el intervalo cerrado. Lo es porque es un polinomio. Derivable en el abierto, también, porque es un polinomio. Y además, f de 0 debe ser igual a f de 6. Entonces, sustituimos por 0. 0 al cuadrado menos 6 por 0 es 0. Y 6 al cuadrado menos 6 por 6 también da 0. Aquí no lo he puesto, pero lo he puesto aquí abajo que también da 0. Bien. Por lo que tenemos que f de 0 es igual a f de 6 igual a 0. Como cumplen las tres condiciones, se puede afirmar que existe un c, existe un punto del intervalo 0,6, de forma que su derivada es 0. Hasta ahí es lo que dice el teorema. No habla para nada de cómo se calcula. Con lo cual, ya tenemos que esto es cierto. Como me pide además hallar el punto c intermedio, pues lo voy a calcular. Si no me lo pidiera, no tengo por qué calcularlo. Incluso puede que no tenga herramientas para calcularlo. ¿De acuerdo? O sea, no sea un método sencillo. ¿De acuerdo? Pero sepamos que existe. Bueno, vamos a hallarlo. ¿Qué hacemos? Derivamos la función. f' es 2x menos 6. Como lo tenemos que igualar a 0, lo igualamos a 0. Entonces me quedo con la ecuación 2c menos 6 igual a 0. Y ahora despejo la c. Y me sale que c es 3. Exactamente, está en medio del intervalo. Con lo cual ya tenemos un ejemplo de cómo se estudia el teorema de Rolle. Y se puede aplicar. Vamos a ver ahora un ejemplo donde no se puede aplicar el teorema de Rolle. Dice aplicar, si es posible, aquí ya jugamos un poco con la idea de que puede que no, el teorema de Rolle a la función f de x igual a tangente de x en el intervalo 0pi. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, bueno, vamos a ver simplemente comprobar si coinciden los extremos. Entonces, ¿qué decimos? Toma en los extremos del intervalo 0pi valores iguales. F de 0 es igual a f de pi. Recordemos que tiene que ir en radianes. ¿De acuerdo? Con lo cual coincide. Pero no se puede aplicar el teorema, porque la derivada, 1 partido coseno cuadrado de x, no existe en pi medios. ¿Por qué? Porque entonces sería 1 partido por 0 y la derivada no existiría. ¿Vale? Que está en el intervalo 0pi, con lo cual ya tenemos que no se puede aplicar. Bien, aquí faltaría un paréntesis de f de x, ¿vale? Me gustaría más, pero bueno, como en el fondo lo único que falta aquí es un paréntesis con una x, si alguna vez tengo que retocar el vídeo lo retomaré. Bien, pues con esto hemos visto los dos ejemplos, uno que se puede aplicar y otro no. Ojo, porque la función tangente es interesante precisamente porque parece que vaya a ser continua, tal, pero no es derivable. ¿Vale? No es derivable entre 0 y pi. Si estuviera fuera de ese intervalo, sí, pero como cogemos el pi medios, que es el de 90, ¿vale? Entre 0 y 180 hasta 90, que es donde no es derivable, pues entonces sabemos que no se puede aplicar. Bien, pues con esto hemos terminado.